Bueno, hoy vamos a ver un modelo para el ruido de disparo o granalla o ruido shot que se produce en los dispositivos electrónicos. Vamos a ver cómo modelar el ruido en cuadripolo, vistos como sistema. Vamos a ver qué es la cifra de ruido o la figura de ruido, como se conoce habitualmente, y la temperatura equivalente de ruido de un cuadripolo. Vamos a ver qué pasa cuando conectamos cuadripolos en cascada, lo que nos va a pasar habitualmente en nuestro sistema de comunicaciones, donde vamos a tener etapas de amplificación, etapas de frecuencia intermedia, de modulación. En realidad lo vamos a ver todo como cuadripolos en cascada. Vamos a ver algunos ejemplos también como sencillos para tener una idea de cómo resolver ese tipo de problemas. La clase pasada comenzamos a estudiar las fuentes de ruido interna y hicimos un modelo para el ruido térmico originado en el movimiento aleatorio de portadores por agitación térmica. Hoy vamos a ver otro tipo de ruido, el ruido shot, de disparo o granalla, que se origina en la naturaleza discreta en que se forma la corriente en los dispositivos electrónicos. Entonces, para ello vamos a ver, en principio, una juntura PN, un diodo que está polarizado en inversa. Si está polarizado en inversa, y si no llegamos a la tensión de ruptura, por el diodo va a circular la corriente de saturación inversa, IS. Esta corriente, constante en principio, va a estar afectada por este término, que va a ser una corriente de ruido debido a ese pasaje de portadores aleatorio a través de la juntura. Si nosotros graficáramos la corriente de saturación inversa, la corriente producida en el diodo, veríamos que el valor medio de la corriente sí es la corriente de saturación inversa, pero tenemos la suma de ese término debido a que el pasaje de portadores a través de la juntura no es homogéneo, sino que se produce en instantes, en principio, aleatorios. Entonces, el objetivo para esta primera parte es obtener una caracterización para este término, y sabemos que la podemos caracterizar por la función de autocorrelación o, lo que es lo mismo, la densidad espectral de potencia para ese proceso. Supongamos entonces que la corriente, que es generada a través del paso de portadores por la juntura, a través de la juntura, y este pasaje a través de la juntura, como dijimos, no es uniforme. Entonces, supongamos que cada portador genera una corriente, un pulso de corriente, que es de este estilo. Lo vamos a marcar como HDT porque nos va a convenir luego para representarlo como un modelo de sistema. Está claro que el área bajo la curva de la corriente me da la carga que lleva, que es Q en este caso. Ese pulso se produce en el orden de los picosegundos, y la corriente se forma por la suma de todos esos impulsos que ocurren en los instantes T sub K. Esos T sub K son aleatorios, ¿sí? En principio. Y el pasaje, el número de portadores
promedio por unidad de tiempo va a ser la media de la corriente, el valor medio de la corriente, que es justamente la corriente de saturación inversa, sobre la carga que lleva cada portador. ¿No? Lo que vamos a decir para esos pasajes, que la probabilidad que se produzcan dos pasajes de carga simultáneas es nula. Que el número de pasajes producidos en cada uno de dos intervalos de tiempo disjuntos son independientes entre sí. Para intervalos de tiempo pequeños, delta t, la probabilidad de que ocurra un pasaje es proporcional a delta t. Con estas suposiciones para los pasajes de portadores de carga a través de la juntura, sabemos que tenemos un proceso de Poisson, por lo que podemos decir que la probabilidad de que ocurra el pasaje de k portadores en d segundos está dada por esta expresión, donde alfa d es el número promedio de portadores que pasaron en d segundos. Para modelar cómo se forma la corriente, podríamos decir que esta corriente es la salida de un sistema que tiene respuesta impulsional, la forma del pulso de corriente, y la entrada es un tren de impulsos, deltas de Dirac, que ocurren en los instantes t sub k. Entonces, la corriente va a ser el pulso en cada uno de esos t sub k y la suma de todos ellos, ¿no? Bueno, sabemos que si utilizamos este modelo, la salida la podemos calcular como la entrada convolución a la respuesta impulsional. El tema que como este es un proceso, vamos a utilizar lo que sabemos de procesos. La función de autocorrelación de la salida es igual a la función de autocorrelación de la entrada por la función de autocorrelación de H. Era H convolución H reflejada y conjugada si fuese compleja. Por lo que la densidad espectral de potencia del proceso de salida es la densidad espectral de potencia del proceso de entrada por, en este caso, el módulo de H de F al cuadrado, la respuesta en frecuencia módulo cuadrado, que sería una ganancia de potencia. Todos sabemos que en este caso tenemos la respuesta impulsional es de energía, por el sistema es estable, entonces esto me va a dar como si fuese la densidad espectral de energía de esa H. O sea que si conocemos la densidad espectral de energía del proceso Z de T, o sea, de este tren de impulsos que ocurren en los instantes aleatorios T sub K, el tren de impulsos, cada una de las deltas de Dirac tienen área unitaria, el valor medio está claro que no es cero. Entonces, si conocemos esa densidad espectral de potencia, podremos conocer la densidad espectral de potencia de la corriente. La media de la corriente va a ser la media del proceso de entrada por la ganancia en continua, ¿no? La media de la corriente es la corriente de saturación inversa. La ganancia en continua es la integral desde menos infinito a infinito de h de t. Es el área bajo la curva, así que me da la carga Q. Quiere decir que la media del proceso Z, del tren de impulsos, es alfa, que es el número promedio de portadores que atraviesa la juntura por unidad de tiempo, por segundo. Entonces, puede demostrarse, la demostración la pueden ver del libro de Papoulis,
que la función de autocorrelación del proceso Z es alfa cuadrado más alfa delta de tau. Y su transformada de Fourier, ya que depende solamente de tau, es la densidad espectral de potencia del proceso Z. Acá podemos ver algunas cosas que son intuitivas. El proceso Z no tiene media 0. Y acá se ve que la función de autocorrelación, cuando tau tiende a más o menos infinito, la función de autocorrelación tiende a la media al cuadrado. Fíjense que alfa era la media del proceso Z. Entonces, la densidad espectral de potencia de la corriente la calculamos por lo que habíamos dicho antes, y va a ser esta expresión. Reemplazando por los valores, sabemos que alfa por h en 0, que es q, como están al cuadrado, me da la corriente de saturación inversa, pero elevada al cuadrado, por la delta en 0, más alfa por la respuesta en frecuencia módulo cuadrado. Este término está claro que es debido a la media de la corriente de saturación inversa. Como no es 0, tengo una delta en 0. Y este término es el que nos va a interesar para caracterizar esa corriente de ruido, esa componente de ruido Schott, y vale este término. Bueno, si llegamos a esta expresión y la graficamos, tenemos una delta en 0 debido al valor medio de la corriente, ¿sí? Al valor medio estadístico, y la parte correspondiente al movimiento debido al ruido Schott va a estar dado por esta curva, que si recordamos que el pulso de corriente era muy rápido, duraba del orden de los picosegundos, bueno, el ancho de banda va a ser aproximadamente 100 GHz. Estamos en ese orden. Por lo que, si yo trabajo con sistemas y con señales que están dentro de este ancho de banda, con frecuencias menores, voy otra vez a lo mismo que hicimos con el modelo para ruido térmico, es utilizar el modelo de ruido blanco y considerar que vale constante para todas las frecuencias. Entonces, vamos a hacer exactamente lo mismo, sabiendo que ese modelo es ideal y que si yo no considero que está filtrado o no lo considero un dado ancho de banda, la potencia me va a dar infinita. Entonces, para eso, lo que vamos a considerar es que ese pulso de corriente, en lugar de que tenga la forma h de t que vimos anteriormente, ahora va a ser una delta de Dirac, o sea, su duración es instantánea, pero su área es la carga, ¿no? Q. Con lo que la densidad espectral de potencia para la corriente va a ser lo mismo, el mismo término debido a la media, la corriente de saturación inversa, más alfa por Q cuadrado, dado que el módulo al cuadrado de h de f va a ser Q cuadrado. Entonces, si sabemos que alfa por Q vale IS,
este término va a ser Q por IS. Entonces fíjense, tenemos el término debido a la corriente de saturación inversa, debido a la media, y el término debido al ruido, shot en este caso, producido por la corriente, por el pasaje aleatorio de portadores a través de la juntura. Y fíjense que la densidad espectral de potencia es proporcional a la magnitud de esa corriente y a la carga de los portadores, ¿no? Así que la densidad espectral de potencia para la corriente IN, para ese término, va a ser Q por IS. Siempre recordando que el modelo es el de ruido blanco. Si lo limitamos al ancho de banda B, la potencia para el ruido, shot en este caso, es lo mismo que calcular IN cuadrado al promedio. Entonces tengo que multiplicar la densidad espectral de potencia, modelo bilateral en este caso, Q por IS, por 2B. Q por IS me da en amper cuadrado sobre hertz. Por 2B hertz me queda en amper cuadrado. Potencia media normalizada para el proceso de ruido shot. Entonces, para el diodo en inversa, lo puedo representar por estas dos fuentes de corriente. La que a mí me interesa para modelar el ruido shot es esta, que tiene estas características en el espectro, y si lo limito en banda, esta potencia. ¿Qué pasa para el diodo polarizado en directa? Bueno, por la ecuación de Shockley conocemos que la corriente la podemos escribir de esta forma. B es la tensión en directa que aplicamos al diodo, y BT es KT sobre Q, K la constante de Boltzmann, T la temperatura en grado Kelvin del diodo, y Q la carga del electrón, que a 20 grados centígrados esto me da 25 milivolts. Entonces podríamos pensar que la corriente está formada por dos términos de arrastre, de difusión y de arrastre, estos dos términos, y que son independientes entre sí. Entonces cada uno de esas corrientes va a tener asociado un proceso de ruido shot debido al pasaje aleatorio de portadores a través de la juntura. Entonces, en ese caso, la potencia de ruido va a ser, como ya sabemos que la densidad espectral de potencia es Q por el valor de la corriente, bueno, acá vamos a tener para el término IS E a la B sobre BT, bueno, vamos a tener este valor de potencia media normalizada, y para el término IS se suman, porque las potencias se van a sumar, no importa el término, el signo en la amplitud de la corriente, va a ser 2Q IS por B. Bueno, entonces lo puedo escribir de esta manera, dado que IS por E a la B sobre BT va a ser I más IS. Bueno, entonces voy a obtener este factor, que es la corriente del diodo más 2 veces la corriente de saturación inversa. Y como para el diodo polarizado en directa el valor de la corriente va a ser mucho mayor que el valor de la corriente de saturación inversa, esto lo puedo aproximar por 2Q, la corriente en el diodo, y por B. Esto en amper cuadrado, porque potencia media normalizada para el proceso corriente de ruido. Es como si tuviese densidad espectral de potencia constante de valor Q por I. Amper cuadrado sobre hertz. Bueno, y como sabemos que la pendiente de la curva en la característica corriente-tensión
es proporcional a la inversa de la resistencia dinámica, o proporcional a la conductancia dinámica, y eso nos da este factor que, como el diodo está polarizado en directa, este factor es aproximadamente igual a la corriente del diodo. Entonces podemos reemplazar a esa conductancia por este valor. Sabemos que la potencia para el proceso corriente de ruido era 2Q por I por B. Bueno, y reemplazando I por el valor que obtenemos de esta expresión, tenemos que la potencia media normalizada también la podemos calcular como 2, la constante de Boltzmann, por la temperatura física del dispositivo, por la conductancia dinámica, por el ancho de banda considerado. Y eso nos da en amper cuadrado. O lo vemos como un proceso de tensión, de ruido. Eso va a ser la potencia media normalizada para el proceso de corriente por la resistencia dinámica al cuadrado, y eso nos va a quedar 2kTRD por B. Acá hay una cosa que tenemos que aclarar. Fíjense que nos queda algo muy similar a lo que era la potencia media normalizada para el ruido térmico en una resistencia física. Esta resistencia RD no es una resistencia física, sino que es una resistencia dinámica del modelo para la característica, para el modelo del diodo, ¿sí? Entonces, esta resistencia RD no produce ruido térmico, ruido Johnson, ¿no? Y fíjense, podríamos pensarlo, si tenemos en cuenta lo que dijimos recién, como si fuese la potencia media normalizada para una resistencia RD física, pero que está a una temperatura T sobre 2. Dado que acá, en lugar de un factor 2, teníamos un factor 4. ¿Se acuerdan? Entonces, para recordarlo, es sencillo. Entonces, para la parte de ruido, en el modelo de pequeña señal, yo lo puedo representar por una resistencia RD y una fuente de tensión que la puedo caracterizar por esta densidad espectral de potencia. Fíjense que kTRD me daría la densidad espectral de potencia en vol cuadrado sobre Hertz, o en el modelo de Norton por esta fuente de corriente de ruido que tiene esta densidad de corriente, densidad espectral de potencia en la corriente, y esta conductancia en realidad es la resistencia RD. Y en el caso del diodo sin polarizar, un diodo al cual cierro el circuito sin poner ningún circuito de polarización, como la corriente neta es 0, entonces yo puedo pensarlo como una corriente IS de difusión y una en sentido contrario de la misma magnitud IS de arrastre. Entonces tengo dos corrientes IS, producen cada una su contribución al ruido shot. Entonces la potencia media normalizada para ese proceso va a ser 2Q por 2IS en el ancho de banda B, lo que me va a dar 4kTg por B para el proceso de corriente de ruido. Esto es potencia media normalizada en amper cuadrado, y si lo veo en una fuente de tensión, 4K por T por RD por B en vol cuadrado. Entonces, para el caso del diodo sin polarizar, podría pensarlo como si fuese una resistencia física, RD, no lo es una resistencia dinámica, que está a la temperatura T. Podríamos continuar caracterizando cada uno de los dispositivos que forman parte de nuestros bloques que componen el sistema de comunicación, como transistores, amplificadores operacionales, amplificadores en general,
Cada uno de ellos va a ser muy útil mirar la hoja de datos que nos da el fabricante, y para cada uno de ellos habrá, sobre todo aquellos que forman parte de las primeras etapas en el receptor, donde la señal recibida es más chica y donde el ruido interno y externo nos afecta más. Cada uno de esos dispositivos va a estar caracterizado por el fabricante y nos van a dar los valores de densidad espectral de potencia para cada una de las fuentes. Muchas veces van a ser una, o muchas veces van a ser dos, una fuente de tensión, una fuente de corriente de ruido, dependiendo del dispositivo que se trate. Pero la idea para nuestros fundamentos de las comunicaciones está en estos dos modelos, el de ruido térmico y el de ruido shot. Lo que sigue es una generalización. Ahora, ¿se imaginan nosotros analizar a cada uno de esos dispositivos luego interconectados en nuestro sistema para poder calcular la potencia de ruido en un dado ancho de banda? Sería muy complicado. Entonces vamos a ver una generalización para el ruido en sistemas, ¿sí? Vamos a ver ruido en cuadripolos a nuestro sistema. Siempre lo caracterizamos por su respuesta en frecuencia o su respuesta en frecuencia módulo al cuadrado. Bueno, eso nos va a dar información sobre la ganancia de potencia, en este caso la ganancia de potencia disponible para una dada frecuencia o un dado ancho de banda, y el ancho de banda que yo voy a estar considerando. Y para caracterizar cuán ruidoso, cuánto ruido agrega este sistema para procesar la señal, vamos a ver una cifra que se denomina cifra de ruido o figura de ruido por una mal traducción del inglés, o lo que es equivalente, la temperatura equivalente de ruido de ese cuadripolo, que me va a dar una idea de una medida de cuán ruidoso es este cuadripolo. Entonces, supongamos que tenemos el cuadripolo cargado a la entrada y cargado a la salida con la resistencia de carga RC. Vamos a considerar en principio que tenemos una dada resistencia de entrada RI y una resistencia de salida RO. En realidad deberían ser impedancias. Tenemos una fuente de señal EG cuya resistencia de fuente está a la temperatura TG. Entonces, para la señal a la entrada del cuadripolo, no confundan esta S con densidad espectral de potencia, sino es la potencia de la señal a la entrada del cuadripolo, va a ser el valor de la tensión al cuadrado sobre el valor de la resistencia de entrada. Y esto lo podemos escribir de esta manera. Si multiplicamos este factor por 4RG y lo dividimos por 4RG, obtenemos también la potencia a la entrada del cuadripolo, pero nos va a quedar en función de la máxima potencia que le podemos extraer a esa fuente. O sea, es la potencia disponible de señal a la entrada. Así es la potencia disponible de señal a la entrada. Y este factor lo vamos a denominar factor de desadaptación a la entrada. Este factor va entre 0 y 1. Fíjense que 1 me da cuando RG o RI es igual a RG. ¿Sí? Y eso implica que hay adaptación a la entrada. Si es menor a 1, ya voy a tener pérdida. A la entrada voy a tener una potencia
que no es la disponible, sino que es menor. Del mismo modo, yo a esta resistencia, como está la temperatura Tg y esta es una resistencia física, genera ruido térmico, yo la voy a poder reemplazar por una fuente de ruido, de tensión, y por una resistencia no ruidosa. Bueno, de la misma manera, la potencia de ruido a la entrada va a ser la potencia disponible de ruido a la entrada por ese mismo factor de desadaptación. La potencia de ruido disponible a la entrada, acuérdense que era K por la temperatura a la que está la resistencia, en este caso la temperatura de fuente es Tg. Ese K por T me daba el valor de N0, la densidad espectral de potencia unilateral, por el ancho de banda B. Eso me da la potencia de ruido disponible en watts, y por el factor de desadaptación D sub I a la entrada. Teniendo los valores de potencia a la entrada para la señal y para el ruido, puedo calcular lo que conocemos como relación señal a ruido. A la entrada va a ser la potencia de señal a la entrada sobre la potencia de ruido a la entrada, considerando en el ancho de banda B. Entonces, eso me va a quedar este factor sobre este factor. Fíjense que el factor de desadaptación, como afecta tanto a la señal o al ruido del mismo modo, se cancela. Así que me queda, fíjense, un cociente de potencias disponible de señal sobre la potencia disponible de ruido. Que si yo lo escribiese de otra manera, o sea, si reemplazo por lo que vale la potencia disponible de señal a la entrada, es G cuadrado promedio sobre 4Rg, fíjense que me queda también el cociente de potencias medias normalizadas. O sea que es exactamente lo mismo. Bueno, lo mismo puedo hacer a la salida del cuadripolo. Si pensamos el equivalente Thevenin de salida y la carga RC, que representa una carga real o representa a la siguiente etapa, podemos calcular la potencia de señal a la salida del cuadripolo, con una expresión similar a la que vimos a la entrada. Y la potencia de señal a la salida va a ser la potencia disponible de señal a la salida por el factor de desadaptación a la salida, que está dada por este factor. Otra vez, el factor de desadaptación, en este caso a la salida, también va entre 0 y 1, y es 1 solamente cuando la resistencia de carga es igual a la resistencia de salida del cuadripolo. En ese caso tenemos condición de adaptación a la salida. Si no, siempre vamos a obtener una potencia de señal a la salida que va a ser menor a la potencia disponible. Ahora, la potencia a la salida yo la puedo calcular como la potencia disponible a la entrada por la ganancia de potencia disponible del cuadripolo, y como la quiero llevar a la salida, por el factor de desadaptación. La potencia disponible a la entrada la puedo calcular como la potencia a la entrada sobre el factor de desadaptación a la entrada, por la ganancia de potencia disponible y por el factor de desadaptación a la salida. De la misma manera que hacemos para la señal, podríamos hacer para el ruido a la salida. El ruido a la salida va a ser el ruido que teníamos debido a la fuente de ruido de las etapas anteriores, o que la concentramos en la resistencia de fuente a la temperatura Tg. Entonces, va a ser la potencia de ruido a la entrada
sobre el factor de desadaptación a la entrada. Esto me da la potencia disponible de ruido a la entrada por la ganancia de potencia disponible. ¿Sí? Como yo quiero agregar el ruido interno de ese cuadripolo, vamos a sumarle como potencia disponible su ruido interno. Y como lo quiero llevar todo a la salida, en caso de estar adaptado, de 0 va a valer 1, y si no, va a ser menor, con lo cual también va a afectar al ruido. Así que multiplico por D0. Si quiero calcular la relación señal a ruido a la salida, va a ser la potencia de señal a la salida sobre el ruido a la salida. Hacemos el cociente de estos dos factores y obtenemos esta expresión. O sea, fíjense que si ese cuadripolo no fuese ruidoso, o sea, el ruido interno fuese 0, GA se cancelaría con GA, DI con DI, y voy a obtener que la relación señal a ruido a la salida es exactamente igual que la de la entrada. Pero como ese cuadripolo va a estar construido con resistencias, diodos, transistores, amplificadores, bueno, este ruido interno va a ser 0, con lo que si considero el mismo ancho de banda, la relación señal a ruido de la salida va a ser menor. Entonces, con la idea de caracterizar el ruido interno de ese cuadripolo, vamos a definir la figura de ruido F, vamos a definirla como el cociente entre la relación señal a ruido a la entrada sobre a las salidas. Sería una especie de ganancia en relación señal a ruido. La idea es esta figura de ruido va a ser mayor o igual que 1. Recuerden que si el cuadripolo no fuese ruidoso, la relación señal a ruido a la salida sería igual a la de la entrada, con lo cual tendríamos la igualdad. Y si no, siempre va a ser mayor, porque al procesar la señal con algún tipo de dispositivo y considerando el mismo ancho de banda, yo voy a agregar ruido por ese procesamiento, con lo cual la relación señal a ruido va a ser menor. Y esto siempre está implícito el ancho de banda B, que yo considero que siempre tiene que ser el mismo, pero aparte tengo que agregar la condición esta que ahora vamos a ver por qué se agrega, que la temperatura de fuente sea T0, o sea 290 Kelvin. Si escribimos la figura de ruido, reemplazando por sus valores, la relación señal a ruido a la entrada está dado por este factor, y a la salida la reemplazamos por lo que vimos recién. O sea que podemos escribir a la figura de ruido como 1 más el ruido interno sobre la potencia disponible de ruido a la entrada por la ganancia de potencia disponible. Entonces, fíjense que esto lo podemos escribir como 1 más el ruido interno, que todavía no sé cómo escribirlo y representarlo. La potencia disponible de ruido a la entrada era K por TG por B, por la ganancia de potencia disponible del cuadripolo GA. Ahora, yo siempre escribí a F como cociente de relación de señales a ruido, fijando la temperatura de fuente en T0. Esto es, acá iría TG,
El tema es que si yo varío TG y yo lo hago cada vez más grande a TG, le estoy echando la culpa del ruido que obtengo a la salida, no al ruido interno del cuadripolo, sino al ruido debido a la temperatura de fuente, al ruido de la fuente. Entonces, eso siempre traía algunas picardías en las medidas y en los valores que se entregaban para los sistemas, con lo cual se fijó que la figura de ruido se considera cuando la temperatura de la fuente es igual a T0, 290 Kelvin. Una forma de ponerle números a ese ruido interno, ¿sí?, es pensar un modelo donde yo sobrelevo la temperatura de la resistencia de fuente de tal manera de obtener a la salida la misma potencia de ruido en el ancho de banda B, en el mismo ancho de banda. Entonces lo que vamos a hacer es, a partir de la expresión de figura de ruido, considerar al ruido interno como una potencia disponible de una fuente que está a la temperatura T equivalente. Esa va a ser la temperatura equivalente de ruido del cuadripolo. Entonces, lo que nos va a dar es que la figura de ruido va a ser 1 más la temperatura equivalente del cuadripolo sobre T0. Acuérdense que si veo a la figura de ruido como cociente de relación de señales al ruido, tengo que considerar a la temperatura de fuente como T0. Entonces, esto ya lo está considerando y esta expresión nos sirve para relacionar la figura de ruido o la cifra de ruido que caracteriza a este cuadripolo o algo equivalente que es su temperatura equivalente de ruido, que recuerden que es la sobrelevación de temperatura que yo tendría que darle a la resistencia de fuente de tal manera de obtener a la salida la misma potencia de ruido en el mismo ancho de banda que con el cuadripolo ruidoso. Entonces, le echo la culpa del ruido que genera mi cuadripolo a la resistencia de fuente. Está claro que si yo calculo relación señal a ruido teniendo en cuenta esta temperatura de resistencia de fuente, me va a dar un valor más chico, ¿sí?, y no es el real. O sea, yo tengo que considerar para el cálculo de la relación señal a ruido de la entrada la temperatura TG. Pero estoy llevando el ruido a la entrada en este caso. Me quedaría el mismo cuadripolo con la misma ganancia de potencia disponible, el mismo ancho de banda, pero como que no genera ruido. Y si yo quiero pasar de la entrada a la salida, simplemente multiplicar por la ganancia de potencia disponible. Para un atenuador pasivo, lo que podría ser modelo de un cable, por ejemplo, de ganancia de potencia disponible GA, que es la inversa de la atenuación, en veces, cuya fuente está representada por una fuente ideal de señal con su resistencia de fuente a la temperatura de fuente. Esto puede representar a todas las etapas anteriores y esta resistencia de carga puede representar a todas las etapas posteriores, y este atenuador pasivo está a la temperatura ambiente T sub A. Consideremos que hay adaptación en entrada y salida, por lo cual vamos a trabajar con potencias disponibles. La potencia disponible de ruido a la entrada
va a ser K por TG por B, como ya vimos. Y eso es la potencia de ruido a la entrada sobre el factor de desadaptación. Ya lo vimos. A la salida, yo voy a tener K por TG más TE por B. Eso si yo llevase todo el ruido a la entrada. Y lo tengo que multiplicar por la ganancia de potencia disponible del cuadripolo. Luego, si miramos desde la salida y la temperatura equivalente de fuente fuese T sub A, o sea que TG sea igual a T sub A, yo mirando desde la salida vería un dipolo cuya temperatura equivalente es T sub A. Todo está a la temperatura T sub A. Por lo tanto, la potencia disponible, según el teorema generalizado de Nyquist, es K por T sub A por B, ¿no? Estas dos expresiones son iguales cuando T sub G es igual a T sub A. Y bueno, igualémosla y despejemos T sub B. La temperatura equivalente de ese cuadripolo, de ese atenuador pasivo, va a ser la atenuación menos 1 por la temperatura ambiente. Por lo tanto, la figura de ruido, que era 1 más T equivalente sobre T sub 0, me va a dar esta expresión. En el caso particular en que T sub A sea igual a T sub 0, o sea, 290 Kelvin, la figura de ruido coincide con el valor de atenuación. Entonces, imagínense, ustedes tienen un cable que atenúa tantos dB por metro. Cuanto mayor sea su longitud, mayor va a ser su atenuación, mayor va a ser su figura de ruido. Más ruidoso será ese cuadripolo. Ahora, nuestros sistemas de comunicaciones va a estar compuesto por cascada de diferentes subsistemas, cables, guías de onda, amplificadores, etapas de frecuencia intermedia, de moduladores. Cada uno va a estar caracterizado por su ganancia de potencia disponible en un dado ancho de banda y por su temperatura equivalente de ruido, o lo que es lo mismo, su cifra de ruido o su figura de ruido. Entonces, veamos cómo podemos caracterizar el ruido en una cascada de cuadripolos. Consideremos que todas las etapas están en condición de adaptación en entrada y salida, así que vamos a trabajar con potencias disponibles de ruido. Entonces, el ruido disponible a la salida del primer cuadripolo va a estar dado por esta expresión. Voy a tener K por TG más TE1, la temperatura equivalente del primer cuadripolo, en el ancho de banda B, o sea, por B, y como lo llevo a la salida, tengo que multiplicar por la ganancia de potencia disponible de la primera etapa. Eso lo puedo escribir de esta manera. Entonces, como siempre, la potencia de ruido disponible es K por T por B. Bueno, esta va a ser la temperatura de fuente que ve la segunda etapa. Entonces, a la salida de la segunda etapa, yo voy a tener K, la temperatura que yo veo, más la temperatura de la etapa 2, llevada a la entrada de la etapa 2, por B, y como lo quiero llevar a la salida de la etapa 2, multiplico por la ganancia de potencia disponible de la segunda etapa. Entonces, la temperatura equivalente que ve la tercera etapa va a estar dado por este factor en rojo. Si generalizamos para las n etapas, yo voy a poder escribir
el ruido a la salida de la etapa n, la potencia de ruido disponible en la salida de la enésima etapa, va a estar dado por esta expresión, ¿sí? Donde el producto de las ganancias de potencia disponible es la ganancia total de la cascada de todos los subsistemas. Y fíjense que acá voy a tener la temperatura de la fuente más todos estos términos que no dan otra cosa que la temperatura equivalente del sistema, de la cascada del sistema 1 hasta el enésimo. La temperatura equivalente total de todo ese sistema va a ser la temperatura de la fuente más la temperatura equivalente del sistema, donde la temperatura equivalente va a estar dado por la temperatura de la primera etapa más la temperatura de la segunda etapa sobre la ganancia de potencia disponible de la primera más la de la temperatura equivalente de la tercera sobre el producto de las ganancias de las etapas anteriores. Entonces, fíjense que para tener en cuenta cuál es la etapa que pesa, si todas son ganancias mayores a 1, la de la primera etapa es la que pesa más. Ustedes habrán escuchado que muchas veces la primera etapa es un LNA, un amplificador de bajo ruido. Entonces uno tiene que tener cuidado con esa primera etapa donde la señal es muy chica, no solamente con los componentes, sino como ustedes la implementan, cómo sueldan los componentes, de tal manera de que la temperatura equivalente del sistema total sea baja. Si esta temperatura de 1 es muy alta, por más que la temperatura enésima sea muy baja, al estar dividido por el producto de todas las ganancias, seguramente este término no va a influir en mucho, va a ser despreciable. Entonces, tengo que prestar especial atención en las primeras etapas. Toda la cascada yo la voy a poder representar por un solo cuadripolo que tenga la ganancia total del sistema, la ganancia de potencia disponible y la temperatura equivalente de todo el sistema, porque la fuente la dejo exactamente igual. Y esto, si llevo el ruido a la entrada, le echo la culpa a la resistencia de fuente, elevando la temperatura en la temperatura equivalente del sistema, y considero a toda la cascada con su ganancia de potencia disponible y como que no genera ruido. Finalmente, si lo veo en lugar de temperatura equivalente como figura de ruido, y recordando que la figura o la cifra de ruido es 1 más la temperatura equivalente sobre T sub 0, la figura de ruido del sistema va a ser la figura de ruido de la primera etapa más la de la segunda etapa menos 1 sobre la ganancia de la primera, más todos estos términos, hasta considerar la enésima etapa. Esta fórmula, o su equivalente en temperatura equivalente, se conoce como fórmula de Friis, en honor a Harold Friis, que trabajó en los laboratorios Bell también, y murió en el 76. Era dinamarqués y fue a Estados Unidos a trabajar en los laboratorios Bell. Veamos un ejemplo sencillo de aplicación. Supónganse que ustedes están reunidos con un grupo de amigos en su casa y viven en un departamento. Es un día lluvioso, está ideal para ver alguna película a través de la TDA que generó la empresa ARSAT, y ustedes están mirando con su receptor de televisión,
que tiene una determinada característica. La antena está en la terraza del edificio, llueve, tienen una longitud grande de cable que lleva la señal desde la antena hasta la entrada de su receptor de televisión. Esa longitud de cable hace que la atenuación sea de 6 dB y el cable está a la temperatura, supónganse, T sub 0, 290 Kelvin. Entonces, ustedes están con ese grupo de amigos y la verdad que empiezan a ver cuadraditos en su pantalla debido a la mala relación señal a ruido en la entrada de su receptor. Entonces, ustedes, excelentes alumnos de Fundamentos de las Comunicaciones, van hasta un comercio cercano y adquieren un amplificador en el ancho de banda de la señal que gana 10 dB de potencia disponible y tiene una figura de ruido del amplificador de 1 dB. Entonces, la idea es, lo conecto entre el televisor y el cable a ese amplificador o amplifico a la salida de la antena y alimento al cable. O sea, doy la señal al cable. Es decir, lo conecto dentro de mi departamento, cómodo, o voy hasta la terraza donde tengo alimentación y lo conecto bajo la lluvia en la terraza. Bueno, si elegimos la opción más cómoda, podríamos, dado que la antena y el televisor van a ser exactamente los mismos que antes, fíjense cuál sería la figura de ruido que me dice cuán ruidoso es el cuadripolo de este cable, que lo puedo ver como un atenuador pasivo, que atenúa 6 dB, que está a la temperatura T0. Recuerden que la figura de ruido de un atenuador pasivo a temperatura T0 era la atenuación, o sea que la figura de ruido va a ser 6 dB, en el caso que no conecte ningún amplificador. Si opto por la opción cómoda de conectarlo dentro de mi departamento, lo que tendré que calcular es, dado que lo que modifico es este subsistema intermedio, es la figura de ruido cable amplificador. Primero el cable y después el amplificador. Así que va a ser, utilizando la fórmula de Friis para el sistema, va a ser la figura del cable más la figura del amplificador menos 1 sobre la ganancia del cable. Pero la ganancia del cable es 1 sobre la atenuación. Entonces, la figura del cable son 6 dB, que son 4 veces. 4. Más la figura del amplificador era 1 dB, es 1,258 en veces. Menos 1, 0,258. Por L, o sobre 1 sobre L, por 4. Eso me da 5,032, es aproximadamente 7 dB. O sea que si lo conecto de esta manera, voy a estar en peores condiciones que si no hubiera conseguido ningún amplificador de señal y hubiera esperado que pare la lluvia y hubiese mejorado la relación señal a ruido. En el caso de mojarme e ir hasta la terraza y a conectar el amplificador, ahora voy a tener la figura de ruido amplificador cable de estos dos subsistemas en cascada. Utilizo la misma fórmula de Friis y en este caso obtengo un valor de figura de ruido de 1,92 dB. Fíjense que esto es casi 2, 5 dB de diferencia. 5 dB de diferencia
son aproximadamente 3,5, ¿sí? Sería 3,5 veces en potencia. O sea que en este caso la condición va a ser mucho más favorable que en estos dos. O sea que me conviene mojarme, ir a la terraza y conectarlo. Si quisiera calcular la relación señal a ruido en este punto, a mí lo que me va a convenir, en lugar de llevar todo hasta este punto, es llevar todo a la entrada y, considerando el ancho de banda que yo quiero, que yo voy a considerar en este mismo punto, en la entrada calcularlo. O sea, en la entrada calcular la relación señal a ruido. Entonces la temperatura equivalente total va a ser la temperatura de la antena más la temperatura del sistema hasta acá, si yo quiero calcular la relación señal a ruido aquí. Entonces va a ser la temperatura de la antena más la temperatura del amplificador más la temperatura del cable sobre la ganancia del amplificador. ¿Sí? Y lo calculo acá a la entrada. La potencia de señal que voy a tener va a ser la potencia recibida. ¿Sí? Sobre, como considero que está todo adaptado, la potencia que yo voy a obtener va a ser esa potencia, sobre la potencia disponible del ruido llevado todo a la entrada y considerado en el ancho de banda B, en el ancho de banda que yo quiero considerar acá. Entonces va a ser la constante de Boltzmann por la temperatura equivalente total. Esto me da el N0, la densidad espectral de potencia unilateral, por el ancho de banda B. Y ahí tengo la relación señal a ruido que voy a tener acá. Si yo todo esto, la potencia, la llevase hasta aquí, lo único que tendría que considerar es las ganancias de potencia disponible de estos dos subsistemas en cascada, de estos dos cuadripolos en cascada, que van a afectar tanto a la potencia de ruido como a la potencia de señal. Por lo tanto, se van a cancelar. Si tienen la oportunidad de visitar el Instituto Argentino de Radioastronomía, que queda dentro del Parque Pereira, Iraola, pasando Villa Elisa, yendo por el Camino General Belgrano, van a ver dos antenas, una de ellas es esta, que reciben señales muy pequeñas. No importa, los astrónomos saben qué datos sacan de ellas, pero reciben señales de potencia muy chiquitita. Entonces necesitan que sus subsistemas que procesan las señales tengan una figura de ruido muy chica. Fíjense que la temperatura equivalente del receptor son aproximadamente 110 kelvins, ¿no? Una temperatura muy baja. Para lograr esta temperatura, en el foco de la antena tienen un amplificador de muy bajo ruido enfriado por nitrógeno líquido, de tal manera que su temperatura equivalente sea muy chica. Si hacen el producto entre la constante de Boltzmann y la temperatura equivalente, van a obtener la densidad espectral de potencia unilateral en watts sobre hertz, y si consideran los 300 MHz de ancho de banda, van a obtener la potencia de ruido en este ancho de banda para este receptor. Es interesante visitarlo en el Instituto IAR. Trabajan muchos radioastrónomos mirando pulsars, mirando nuestra galaxia, y también se realizan trabajos de transferencia. Ellos han participado de varias de las misiones satelitales argentinas con instrumentos como
el radiómetro de microondas, el MWR en el satélite SAC-D, la cámara NIRS y demás. Pueden visitar la página web para conocer un poco al instituto y si les interesa en algún momento hacer algún tipo de trabajo o pasantía, hay mucha gente conocida. Bueno, como siempre, las preguntas en el foro de Moodle o las consultas en tiempo real o como ustedes prefieran. Los esperamos ahí.